This call is now being recorded. Pues damos gracias al Señor por estos tiempos que nos ha permitido de conocerlo realmente. Y cada vez que avanzamos más en la teología bíblica nos damos cuenta que Dios nos creó con un propósito: glorificarlo, glorificarlo. Hemos venido enseñando, estudiando, viendo la teología bíblica. Y la teología bíblica se centra en comprender el mensaje teológico de la Biblia completica. Busca entender libro por libro un todo, la salvación. Y para eso, realmente para eso, debemos trabajar diario, entendiendo que la literatura, Dios utilizó palabras comunes y corrientes, utilizó la historia, la geografía, utilizó todo para conocerlo a Él. Pero en su palabra, en su santa y bendita palabra, nos muestra a nosotros la relación que tenemos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos entendiendo la historia progresiva del plan de redención, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y como bien lo hemos venido estudiando, en Génesis, vimos como nuestro Señor Jesús es la simiente. Algunas veces se le ha llamado al libro de Génesis el semillero de toda la Biblia. La mayoría de las principales doctrinas en la Biblia son introducidas en forma de semillitas en el libro de Génesis. Junto con la caída del hombre, también está registrada la promesa de Dios para la salvación y la redención. Cristo, en mí, la esperanza de gloria. Y luego vimos en Éxodo que Él es el Cordero Pascual. Vimos en Éxodo la ley mosaica les fue dada en parte para mostrarle a todo ser humano que era incapaz de guardarla. Somos incapaces de agradar a Dios por medio del cumplimiento de la ley. Por tanto, Pablo nos anima, pero también nos exhorta a poner nuestra fe en Jesucristo, para que podamos ser justificados por la fe en Él y no por las obras, porque por las obras de la ley ninguno será justificado. Luego vimos Levítico, que Él es nuestro sumo sacerdote. Vimos cómo Dios toma demasiado en serio su santidad. Y también vimos en ese momento cómo debíamos hacerlo nosotros. La tendencia en la iglesia de ahora, en muchas iglesias, es crear un Dios a su imagen conforme a su semejanza, a la imagen del hombre, dándole atributos de que tiene. Yo declaro, yo decreto, yo anulo, yo machuco, yo licúo, yo pisoteo, yo encadeno. Y claro, para una persona que enseña esto, le gustaría que eso fuese así. Pero realmente la palabra de Dios nos enseña a nosotros que Dios toma muy en serio su santidad. Génesis, Éxodo, Levítico, Números. La Shekinah. Él es la columna. Si nos damos cuenta, nosotros en el libro de Números vimos cómo se desprende el gran tema teológico que no solamente desarrolla en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, porque estamos viendo el consecutivo y es el pecado y la incredulidad, especialmente que la rebelión acarrea, trae, merecemos el justo juicio de Dios. Apocalipsis capítulo 20, Daniel capítulo 12. Vimos en Deuteronomio que él es el profeta semejante a Moisés. Pero Deuteronomio nos enseñó la importancia de la palabra de Dios. Debe ser una parte vital de nuestras vidas. Y aunque ya no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, somos responsables de sujetarnos a la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Y cómo vamos a ser responsables si no conocemos lo que Dios nos manda a hacer?
En el libro de Josué, Él es el capitán de nuestra salvación. Y vimos Josué 1:8. El Antiguo Testamento está completamente lleno con historias de cómo la gente se olvidó de Dios y su palabra y sufrió terribles, terribles consecuencias. Para nosotros como creyentes, la palabra de Dios es vital y si la descuidamos, realmente eso nos vendrá. Y esto también nos habla Josué capítulo 1, versículos 8 y 9. Y si nos damos cuenta, como la palabra de Dios es una sola, no solamente en Jueces, no solamente en Salmos capítulo 119, sino también en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17 nos dice que toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. La teología bíblica nos muestra a nosotros y la meta que tenemos nosotros es declarar todo el consejo de Dios, todo, como nos lo demanda allí en Hechos capítulo 20, versículo 27. Todo el consejo de Dios tenemos que verlo, porque la Biblia es una unidad. Y lo que más me agrada a mí es que en esa hermosa unidad de la palabra, la consumación perfecta está en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta noche. Gracias, Señor, por todo lo que haces. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Gracias porque tú gobiernas tu creación. No somos ajenos a tus planes, Señor. Tú tienes un propósito con cada uno de nosotros, con aquellos que nos ven en este momento, con aquellos que nos oyen en este momento. Fuimos creados para glorificar tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por una salvación tan grande y a la vez tan inmerecida. Gracias, Señor, por una salvación tan profunda y a la vez tan magnífica. Gracias, Señor, porque nosotros huíamos de tu justicia, pero tú nos la diste a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Señor, hoy suplico a ti, Espíritu Santo, que por favor tomes el control de este tiempo. Y, Señor, voz de Dios, nunca voz de hombre. En el nombre de Jesús. Amén. Y quedamos nosotros en el libro de Jueces. Y Jueces nos está enseñando que Cristo es nuestro juez y nuestro legislador. Algo que tenemos que tener muy en cuenta en el libro de Jueces es que Él es nuestro juez y nuestro libertador. Y veíamos la última vez, la clase pasada, acerca de un don Sansón, que fue uno de los jueces de Israel, un israelita de la tribu de Dan, hijo de Manoa, que nació en Sora. Sora quedaba más o menos en la mitad entre Jerusalén y el Mediterráneo. Y su nacimiento fue anunciado por un ángel del Señor desde antes de que se concibiera este muchacho. También le dijo que sería nazareo desde su nacimiento y que el Señor comenzaría a usarlo para librar a Israel de la mano de los filisteos. La extraordinaria fuerza que Sansón exhibió varias veces en su carrera no era suya, o porque fuese un hombre fuerte o sobrenatural o gigante, qué sé yo, sino porque el Espíritu del Señor venía sobre él para realizar grandes proezas, magníficas hazañas. Y casi desde el principio de su carrera, Sansón demuestra una debilidad aquí, y la cual al fin sabemos perfectamente que lo arruinaría. Era un esclavo de sus propias pasiones. Insistió en contra de las objeciones de sus papitos en casarse con una filistea. Y en el banquete de la boda desafió a 30 filisteos para cumplir, para una apuesta. Así como se hacían los matrimonios de antes. ¿Qué hacemos? Ay, juguemos a las adivinanzas. Ay, qué chévere, sí, juguemos.
Y cuando se vio perdido, fue y mató a 30 tipos para darle la ropa y dársela a pagar una deuda. Luego le queman a la esposa, que era lo que estaba evitando, y se le da por cazar 300 zorras. Y las ata de dos en dos y quema todos los sembradíos de los filisteos. Y los filisteos tomaron represalias y quemaron vivo a su esposa y al papá. Y esto trajo más venganza, más venganza, más venganza. Y vimos terminando el capítulo 15 que Sansón gobernaba. Pero quiero que me acompañen por favor a Jueces capítulo 2. Vamos por favor a Jueces capítulo 2. Y en Jueces capítulo 2 vamos a estar viendo el ciclo que nos enseña la palabra de Dios en el libro de Jueces. Jueces capítulo 2. Siempre tenemos que tener en cuenta este hermoso ciclo. Y digo hermoso porque realmente en la historia de la redención muchos somos así. Cuando veíamos en Jueces capítulo 2, versículo 11, Jueces 2, 11, veíamos en el primer renglón que los hijos de Israel hicieron lo malo. O sea, se rebelaron. ¿Se rebelaron contra quién? Contra Jehová. ¿A quiénes siguieron? A los Baales. Vemos en el versículo 14, dice que se encendió contra Israel el furor de Jehová. O sea, vemos la retribución. Casi siempre entendemos como la palabra retribución algo positivo, pero no. Luego vemos en el versículo 16, Jueces 2:16, y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que les despojaban. Vemos un rescate, rebelión, retribución, rescate, y por último viene más acontecía, versículo 19, 2:19, más acontecía que al morir el juez ellos volvían atrás y se corrompían aún más. Rebelión, retribución, rescate, reposo, siempre, mis hermanos y amigos que nos escuchan en esta noche, siempre vamos a ver que el libro de Jueces nos va a mostrar eso hasta aquí. Hasta aquí, hasta el último de los jueces, el 12º juez, que fue don Sansón. Ese fue el juez don Sansón. Sansón fue un hombre fuerte con capacidades de ser líder. Dios estuvo con él en varias ocasiones, pero su debilidad lo llevó al fracaso. Su pecado lo llevó a tomar decisiones necias, imprudentes y sensatas, desacertadas. Su pecado lo llevó a relaciones ilícitas, ilegales, en contra de las que Dios mandaba. Su pecado lo llevó a consentir la persistencia, pero una persistencia negativa, una persistencia que realmente no agradaba a Dios, una tenacidad que iba en contra de Dios, una firmeza en contra de su propio ego. Sansón debía estar prevenido por aquella experiencia, pero como las mujeres a él le agradaban y él era tan insensato, entonces pues, no pasa nada. Realmente esa era la situación de Israel con, con Dios. Hermano, ¿será que en el pueblo de Dios hay Sansones? Hermano, ¿Hay qué, perdón? ¿será que en el pueblo de Dios hay Sansones? Aquí me preguntan que si en el pueblo de Dios hay Sansones, claro. Es más, le tengo un versículo para eso. Lucas capítulo 16, versículo 13 dice así: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. Nadie puede servir a dos señores. Nadie. Nadie. Y realmente nosotros como personas que enseñamos, que ministramos el Evangelio, tenemos que luchar mucho con algo que se llama el orgullo. Muchas personas que nos rodean nos ven como orgullosos. Y a mí me ha sucedido mucho.
Una vez un varón de Dios me enseñó algo. Cuando yo veo el pecado en una persona, es realmente no para tildarlo, porque la Biblia me enseña que mira primero la viga de tu propio ojo y entonces verás la paja del hermano, sino es porque Dios quiere mostrarme algo a mí. Y siempre le digo, Señor, si yo veo el chisme o el orgullo en algún hermano, ayúdame a orar por eso. Realmente lo que estamos viendo es que en la historia de la redención vamos a encontrar muchas personas orgullosas. Vamos a encontrar muchos Sansones, que aunque saben que no tienen que hacer eso, lo siguen haciendo. Muchos Sansones están puestos por cabeza cuando deberían estar puestos por cola. Muchos Sansones están dirigiendo cuando deberían estar siendo dirigidos. Muchos Sansones están enseñando cuando deberían ser educados. Y realmente lo que vamos a ver hoy en el libro de Jueces, capítulo 16, Jueces, capítulo 16, es la segunda vez que Sansón desciende. En el versículo 1 del capítulo 14 vimos que la palabra descendió, lo veíamos como algo espiritual y algo real. Y aquí, en el capítulo 16, versículo 1, vemos nuevamente que fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá, y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche diciendo, hasta la luz de la mañana. Entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte en que está delante en Hebrón. Gaza es la capital o era la capital de las más grandes de las 5 ciudades principales de los filisteos. ¿Por qué fue Sansón a Gaza? No se sabe. Pero realmente lo que sí se sabe es que Sansón expuso su vida peligrosamente en una de las más grandes fortalezas del enemigo. Por ende, pronto se supo que el tipo estaba ahí. ¿Y qué dijeron los filisteos? Nos está retando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues detengámoslo. Pero ellos creyéndose inseguros de su pequeño amigo Sansón, don Sansón, los de Gaza propusieron la ejecución de su botín hasta por la mañana. ¿Saben? Al hacer esto, Sansón está mostrando su carácter temerario, pero de sí mismo. Y al ir a Gaza, una de las ciudades más grandes de los filisteos, y no solamente eso, meterse con una ramera, Sansón muestra arrogancia ante sus enemigos y ante Dios. Menosprecia la capacidad de los enemigos de hacerle daño y menosprecia su llamado de parte de Dios de ser nazareo. La unión del nazareo con una ramera es ofensiva. Y saben, hoy muchos quieren jugar a eso. Muchos padres permitimos que nuestros hijos se casen con mujeres que no son creyentes. Y Pablo lo dijo allí en 1 Corintios capítulo 6, versículo 15. ¿No se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo que es parte de Cristo y unirlo a una prostituta? Y dice, nunca, jamás. Las puertas de esta ciudad tenían una altura de un edificio de 2 pisos y estaban llenas de clavos y cubiertas de bronce para evitar que se quemaran fácilmente. Ahora bien, ¿quién va a atacar a un hombre mientras coge unas puertas de 2 pisos llenas de bronce y se marcha con ellas? ¿Quién? Y las llevó cerro arriba, las llevó por una montañita. ¿Saben? Al parecer y solo al parecer, el hombre caminó alrededor de unos 64 kilómetros. Sin duda esta fuerza provino de Dios. El milagro simboliza el deseo de Jehová de entregar a su pueblo las puertas de sus enemigos. Pero si nos damos cuenta,
La Biblia no muestra que Sansón le haya dado la gloria a Dios, ni que la hazaña haya sido de Dios. Como lo vimos la vez pasada, Sansón tuvo que aprender cuando tenía sed. Esa vez confió en Dios, pero esta vez confía o vuelve a confiar en su propia fuerza y a hacer lo que le parece recto ante sus propios ojos, sus dos ojitos. El hecho de haber subido a esta cumbre, a esta colina, con las pesadas puertas a sus hombros, fue algo que solamente Sansón pudo haber hecho. Yo no conozco el primero, ni Hércules, ni nadie de esa gente, solamente Sansón. ¿Saben? Pero algo que quiero que miremos es 16:4. Dice, después de esto, ¿cuánto tiempo transcurrió? No sabemos. Pero dice después de esto, después de que ellos lo iban a matar y no pudieron, al ver ese susto tan tremendo, dice, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ellos los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata, un billete largo. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón, y empieza don Sansón a jugar. Su debilidad por las mujeres de poca virtud reapareció nuevamente. El muchacho se enamoró. ¿Saben qué dice Proverbios capítulo 6? Porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan. Y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre sus brasas sin que sus pies se quemen? Él erró continuamente al ir a ella diariamente, abriéndose a ser atrapado por sus engaños. Una mujer dice aquí en el versículo 4 que se llamaba Dalila. Las diversas opiniones, todas son de carácter especulativo sobre el significado de Dalila. Incluyen alguna en que entre era adoradora, coqueta, débil. Algunos dicen que era una prostituta sagrada, pero no la misma prostituta del 16:1 al 3. Pero ¿saben? Una mujer filistea, ese es el apodo que le vamos a poner. Dalila es una mujer filistea que descubrió el secreto de la fuerza de Sansón por medio de sus tretas seductivas y lo llevó a la ruina. ¿Quieres saber qué es una treta seductiva que lo lleva a uno a la ruina? Pongámosle el título que quieran de pecado. Cualquier pecado es una treta seductiva que nos lleva a la ruina. O seductora. Seductiva o seductora. Seductiva es porque es Dalila, es una dama. Pero en el cuestión del pecado es seductor. El pecado es seductor. Pero el aspecto, lo que queremos resaltar de la conducta de Dalila es simplemente que usó su atractivo femenino ilegítimamente como un propósito destructor y homicida. ¿Saben? Toda mujer que finge amor y usa las armas de su vanidad y su coquetería para conseguir sus fines egoístas está haciendo un juego paralelo al de Dalila. El encanto femenino, quiero ser muy claro en esto, el encanto femenino y el atractivo del cariño son regalos, son presentes, son capacidades dadas por Dios y la mujer los ha recibido por el Creador, pero es para un solo hombre. Dios castigará a quien los use de modo ligero o superficial, pues los ha conseguido con un propósito mucho más elevado. Pero con una astucia diabólica, Dalila lo dominó poco a poco hasta que reveló su secreto. Ansiosos por matar a Sansón, cada uno de los señores filisteos, que más o menos eran 5, porque eran 5 ciudades, le ofrece a Dalila 1100 piezas de plata.
En esa época lo que mandaba no era el dólar, hoy sí, pero era alrededor de $2.500. Multiplíquelo por 4 y eso multiplíquelo por 5. O sea que la magnificencia, la ostentación, la grandeza del premio era harto. Y eso me enseña a mí que Sansón ha seguido peleando con éxito contra los filisteos durante los 20 años de su gobierno. O sea, es un verdadero guerrero de Dios y para el adversario vale muchísimo, muchísimo. Yo quiero que el adversario ponga un cartel con mi nombre, el más buscado, se ofrece grandes recompensas. Y tiemblo, porque yo no me puedo sostener. Juan capítulo 10 me enseña que Dios me tiene en su mano. Y yo le digo, Señor, no me sueltes, porque puedo caer. Solo pido misericordia. Pero si día a día me preparo, castigo esta carne, decía Pablo, olvidándome cierta lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. Y luego en el versículo 6 le dice, declárame. Versículo 6 dice, y Sansón le dijo, yo te ruego que me declares. O sea, descúbreme, es un imperativo, es una afirmación, es enfático. Necesito, o sea, persistió y persistió y persistió. Y empieza don Sansón a jugar con ella. Pero él no sabía que el que estaba jugando era él con el pecado. Versículo 7. Y le respondió Sansón, si me atares con 7 mimbres verdes que aún no están enjuntos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjuntos, y ella lo ató con ello. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento, entonces ella dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Sansón jugó un juego de mentiras y entregó su fortaleza. Un juego como el ahorcado. También jugó con revelar su secreto y finalmente lo descubrió. ¿Saben qué significa esto? Él descubrió todo su corazón. Lo vamos a ver en el versículo 17. Pero causa curiosidad en el versículo 9 que dice que varios filisteos esperaban en un cuarto para atacar a Sansón. Pero al ver su fuerza se quedaron escondidos. Así que posiblemente Sansón no se dio cuenta de la traición de Dalila y para él sencillamente fue un juego de enamorados. Ah, no, mi esposa está, mi novia, mi novilla, dijo antes, está jugando conmigo. Versículo 10. Entonces Dalila dijo a Sansón, he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora te ruego cómo podrás ser atado. Y él le dijo, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Sansón todavía no toma en serio la diversión inocente de Dalila. Sansón todavía no lo toma en serio. No lo toma en serio, no lo quiere tomar en serio. ¿Alguna vez hemos visto personas que les encanta juguetear con el pecado? A veces es la pornografía, a veces es el chisme, a veces son los chistes de doble sentido, a veces es el orgullo, el ego. A veces y a veces y a veces, y se nos vuelve una diversión inocente. Versículo 13. Y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo, si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca, y ella las aseguró con la estaca y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él del sueño, arrancó la estaca del telar con la tela.
Es decir, le está diciendo, Sansón, tú no compartes conmigo los sueños más íntimos de tus pensamientos. No, no las compartes. Tú no me amas. No, no, tú no me amas, Sansón, mírese. ¿Cómo dices yo te amo? Versículo 15, 16, 15. ¿Cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole y presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole su alma fue reducida a mortal angustia. Ya le había pasado una vez, allí en Jueces capítulo 14. Sansón ya se había rendido a circunstancias similares y no aprendió. No aprendió. Eso es como una temporada de Netflix, valga la cuña. Primera temporada y cuando vemos que ya se acabó, segunda temporada y cuando tercera, el chino no aprendió, don Sansón no aprendió, no aprendió. Y realmente la historia nos enseña a nosotros que a veces nosotros no aprendemos. Primera temporada, segunda temporada, el pecado remasterizado, cuarta temporada, el pecado vuelve, quinta temporada, el pecado no es conmigo. Versículo 17. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Él sabía perfectamente que su fortaleza venía de su relación única con Dios, basada en su promesa de ser nazareo. Su larga cabellera era solamente una sencilla señal de esto. Cuando Dalila se volvió más importante para Sansón que Dios, ¿qué dice? Mire lo que le dice. Le descubrió todo su corazón. Cuando para mí es más importante la televisión, cuando para mí es más importante los distractores, cuando para mí son importantes, entendiendo primero esto, que eso no es malo, ni es pecaminoso, ni es del diablo. Pero nada de eso me edifica, nada de eso me edifica, nada de eso construye. Pero algo que sí quiero dejar muy en claro es cuando yo me dejo ganar por eso, perdí contra Dios. Si yo oro a las 5 de la mañana y oro de 5 hasta X tiempo y algún día dijo, ay no, ya no más, no más, no le voy a hacer más, perdí ese tiempo que había ganado para Dios. Si yo ya sé que leo la palabra de Dios de 8 a 9 o escucho un programa o veo o los miércoles ya de 6:30 a 7 y por cualquier razón, motivo, circunstancia me cargo, realmente no es contra mí, no es contra este siervo, es contra Dios. Porque aquí lo que estamos examinando es la palabra versículo a versículo. No puede ser torcida, no debe ser torcida. La fortaleza de Sansón viene o venía de su relación única con Dios. Lo que estamos aquí haciendo es relacionarnos con Dios. Pero cuando Dalila se volvió más importante que Dios para él, su fortaleza le fue quitada. Sansón no tomó en serio su voto con Dios. Él mismo lo dice, si me cortan el cabello, mi fuerza me dejará y me debilitaré. Dice así, si fuere rapado, mi fuerza me debilitaré y seré como todos los hombres. Son verbos, y él sabía perfectamente que no estaba accionando. Sansón pertenecía a los nazareos desde su nacimiento, y esta relación le daba un poder especial con Dios, con su espíritu. Pero él debía obedecer las normas para los nazareos durante el tiempo de continuar el voto. Y Sansón violó todas las normas. No tomar bebidas alcohólicas, no cortar el cabello, no comer nada de la vid, no tocar cadáver. ¿Cuál era el fruto de este voto? Su fuerza
física y su victoria sobre los enemigos. ¿Te has sentido desalentado? ¿Te has sentido desalentada? Tu fuerza proviene de Cristo. Tu fuerza proviene de su palabra. ¿Quieres victoria sobre las adversidades? Tu fuerza proviene de Cristo. Tu fuerza proviene de la palabra. Pero ¿qué consecuencias vienen cuando no lo hago? Pierdo la fuerza. Ay, hoy para qué nací. Ay, otro día más. Ay, no. Y ese recibo sin pagar, esa enfermedad que aqueja, esos chinos malcriados. No, yo no me siento sin fuerzas. Me siento sin fuerzas. Y viene una opresión del enemigo. Y llama al que le debe uno. Venga, acuérdese que usted me dio una platica. Y viene y empieza la opresión. Y viene una ceguera y una esclavitud. Yo ya no quiero leer más la Biblia. Si esto es así, no. Y viene una esclavitud. Yo prefiero ver televisión. ¿Sabe que ese Homer me edifica más? ¿Sabe que padres e hijos? No, eso ya no existe, ¿no? ¿Sabe que dejémonos de... No, tampoco. Bueno, una novela ahorita me edifica más. Y es que la declaración de Dalila es muy significativa para nosotros hoy. Hasta aquí la historia nos ha dicho que la fuerza de Sansón, no nos ha dicho que la fuerza de Sansón tenga que ver con su larga cabellera, con su cabello ondulado. Él ha tenido en poco su llamado, su nazareato, pero reconoce que si cortan la visible, la única señal que le quedaba del voto nazareo, perdería su poder. Cuando él confiesa que es nazareo de Dios, que es la primera vez en la historia que ha hablado de Dios a otra persona, ojo con esto, porque es que fue la primera vez que le dijo. Ni siquiera cuando lo atacaron los pueblos del pueblo judá le dijo, no, es que Dios está conmigo. O cuando habló con el papá de la susodicha, tampoco. O con la susodicha, o con los 30. Nunca habló de Dios, jugaba adivinanzas, a matar leones, puro juguetón. Es la primera vez que le habla de Dios a una persona. Versículo 19. 16, 19. Y ella hizo que él se durmiera sobre sus rodillas y llamó a un hombre, y ojo con esto, ¿quién le cortó el cabello a don Sansón? No fue Dalila. Y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, ay, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Sería un error pensar que la fuerza de Sansón estaba en su cabello largo. Eso era un símbolo externo de su consagración. Esa consagración era el verdadero secreto de su poder. Ya había violado muchas veces su voto de nazareo. Mujeres, cadáveres, aventuras inmorales, rameras, vino, desobediencia a sus papás, desafió a Dios. Solo le quedaba su larga cabellera. Y cuando fue cortada, dice la Biblia, ya se había apartado de él. Él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Aquí estaba la grandísima tragedia de la ira del abandono. Su pecado le había causado perder el poder de la presencia de Dios. El Señor es la fuente de la fuerza, no solamente de Sansón, la mía, la tuya. Como el Señor se apartó de él, Sansón e Israel quedaron nuevamente vulnerables a las incursiones filisteas. Versículo 21. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los 2 ojitos. ¿Cómo veía a las mujeres? Con sus 2 ojitos. ¿Cómo vio a la ramera? Con sus 2 ojitos. ¿Cómo se enamoró de Dalila? Con sus 2 ojitos. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron sus 2 ojitos y le llevaron a Gaza. ¿A dónde? Donde descendió por segunda vez y le ataron con cadenas. Ya no eran cuerditas, ya no eran mimbres, son cadenas para que moliese en la carne. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado.
Los filisteos cegaron a Sansón sacándole sus ojos, lo encadenaron y lo pusieron a moler. Y aunque varios pueblos tenían la costumbre de cegar, de quitarle los ojos a sus cautivos más importantes, sin sus ojitos ya Sansón no podía ver a las mujeres que tanto le agradaban, lo tentaban. Volvió a Gaza, pero esta vez volvió con cadenas. Y no solamente eran cadenas para sus brazos, para sus piernas. Lo pusieron esclavo. ¿Saben? Este trabajo de moler era un trabajo de las mujeres esclavas. Y el versículo 22 nos dice que su cabello creció conforme este hombre se iba arrepintiendo. Y su común unión junto con su fortaleza y su cabello. Versículo 23. Entonces, los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios. Notemos que Dagón es con D mayúscula porque es un sustantivo propio o un nombre propio. Y para alegrarse y dijeron, nuestro Dios con D minúscula entregó en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo. Y viéndole el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, tráigame a Sansón, llámenlo, para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre columnas. Dagón se traducía al dios como el dios del grano, el dios del trigo, el dios de la semilla. Pero ¿saben qué es lo más trágico de esta situación? Que los filisteos alabaron a su Dios. Es decadente cuando el pecado de una persona contribuye a que la comunidad no salva, a que los creyentes, a que los impíos le den alabanza a un Dios falso, ya que solamente Dios es digno de alabanza. Solamente nuestro Dios, porque fuimos creados para una sola cosa, para glorificarle. Y algo que tiene que quedar claro es que la Biblia me enseña que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Señor. Él es Señor. Él gobierna su creación. Salmos capítulo 11 me dio una gran enseñanza. Él está allí, en su santo templo, y desde allí vigila. Él gobierna. Versículo 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas. Su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. La escena es muy conocida. Él se encuentra allí divirtiendo a la gente. Dos columnas, un muchacho, el ciego, el juguete ciego, pero él dice, creo que en la historia de Sansón, en los versículos que hemos leído, solamente aquí, en el 16:28, se nombra 3 veces en un solo versículo a Dios. Jehová, Señor Jehová y Dios, acuérdate de mí, te ruego. Una oración de arrepentimiento y confianza se derraman, brotan, salen de Sansón. En ese momento crítico
En ese momento difícil, en ese momento duro, Sansón invoca, llama, clama fielmente a su Dios. Pero, ¿por qué esperar hasta el último momento? Dice que se asió, pues realmente algunos templos filisteos tenían techos que daban al patio sobre columnas de maderas plantadas sobre cimientos de piedra. Y las bases centrales estaban establecidos cerca para proveer un apoyo extra para el techo. Porque es que dice la palabra de Dios en versículo 27 que la casa estaba llena de hombres y mujeres y todos los principales de los filisteos estaban allí y en un piso alto habían como 3.000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Aquí la celebración de victoria y burla de Sansón en la parte baja atrajo multitud. Vengan, miren el juguete. Como resultado de esto, el techo se cayó y la victoria fue de Israel, de Dios, nunca de los filisteos. Él murió por la causa de su país y de su Dios. Ahora aquí vienen dos cosas. Dice la Biblia, versículo 30, dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante toda su vida. Algunos excelentes intérpretes, algunos hombres de Dios, dicen que Sansón no estaba cometiendo suicidio, sino que más bien estaba trayendo el juicio de Dios sobre sus enemigos y estaba dispuesto a dejar su propia vida o muerte a Dios, ya que él fue el campeón más grande de todo Israel. Ahora bien, yo siempre digo, la Biblia es clara en lo que nos muestra. Y realmente lo dejo a discusión de ustedes si fue o no fue un suicidio. Sin embargo, este hombre de pasión, de mucha pasión, también fue de un pecado severo, un pecador grande. Pero ¿saben? Algo que me llama la atención y me la llama en gran manera es que si yo voy a Hebreos, voy a ir a Hebreos capítulo 11, en el versículo 32, leo así la palabra de Dios. Hebreos 11:32. ¿Qué más puedo decir? No hay tiempo suficiente para contarles sobre Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Por la fe todos ellos conquistaron reinos, hicieron justicia y recibieron las promesas de Dios. Mis hermanos, amigos que nos escuchan y nos ven, el escritor va contando despacio los pequeños detalles, lo que va aumentando nuestra atención, que anticipa el gran esfuerzo de parte de Sansón. Él tomó las pilares, las columnas, cada una con un brazo y se inclinó hacia adelante para forzarlas a perder su posición vertical. Esto podía ser visto por todos los principales que estaban a nivel del suelo y por los demás del pueblo que estaban a las azoteas. Versículo 31. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoa, y él juzgó a Israel 20 años. O sea, sus parientes, la tribu de Dan. Y es sorprendente que los israelitas entraron a Gaza. Entraron a Gaza, quitaron las piedritas, sacaron el cadáver de don Sansón entre las ruinas y nos fuimos. ¿Qué podemos ver de Sansón en este plan de redención? El trato que recibió Sansón por parte de sus enemigos muestra las
graves consecuencias por quebrantar la ley del Señor, los ideales tanto espirituales como morales, y ceder a nuestras propias concupiscencias. Cada cual es tentado conforme a sus propias concupiscencias. Vamos a resumir la historia de Sansón en 3 palabras. Un hombre que se dejó llevar por su pecado, ciego, encadenado y esclavo. Ciego, encadenado y esclavo. Pero el mayor de los pecados es la humillación, la afrenta, el agravio, la deshonra, la vergüenza que hizo caer sobre Dios. Todos los filisteos creyeron que Dagón, su Dios con D minúscula, le había dado la victoria. Sin lugar a dudas, esta gran matanza provocó que los filisteos sufrieran una grave derrota, dejándolos muy débiles y provocando así diversas victorias del pueblo de Israel sobre los filisteos. De los 12 jueces que vimos, Sansón fue un juez muy diferente. No lideró, no dirigió al pueblo a la guerra, no llevó al pueblo a la victoria, solamente atacó a los filisteos. ¿Por qué sucedió esto? Probablemente porque el mismo pueblo de Israel no quería agredir a sus opresores. Y saben, mis hermanos y personas que nos están viendo, saben que en algunas iglesias sucede esto. Un solo dirigente que, aunque dirija mal, aunque no legisle bien, aunque tome malas decisiones, el pueblo está contento. Aunque Sansón era el héroe de la resistencia, siempre antepuso sus intereses personales a los de Dios y a la nación. Esos grandes hombres de Dios, o más bien esos pequeños hombres de Dios que quieren agradar a todo el pueblo, es que vamos a hacer esto, ¿qué opina la gente? No, bueno, entonces no lo haga, pero es de Dios, no importa, no lo haga. Su motivo hasta la muerte fue vengarse de sus agresores. Quiero vengarme por mis ojos. ¿Por qué Dios usó a Sansón? Dios no lo usó por ser bueno. Dios usa personas comunes con un llamado porque quiere mostrar su promesa, su fidelidad. De lo vil y menospreciado escogió a Dios. Sansón, a pesar de su pésimo proceder, de su pésima conducta, que es bastante reprochable, no deja de ser un testimonio viviente que Dios defiende a los suyos mientras permanezcan fieles. Don Sansón. ¿Qué te deja a ti, Sansón? ¿Seguimos jugando con el pecado? ¿Seguimos viendo lo que no debemos? ¿Seguimos diciendo lo que no debemos? ¿Seguimos actuando como no debemos? ¿Seguimos permitiendo esa clase de cosas que a Dios no le agradan? Sansón, él quiso vengarse por él, no por el llamado de Dios. Sansón, vamos a orar. Padre, te damos gracias porque es tu palabra, Señor. Es tu palabra la que nos enseña. Es tu palabra la que nos redarguye. Es tu palabra la que nos insta a caminar de tu mano, Dios. Siempre. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Que memoricemos más Biblia, Señor. Que lo hagamos. Porque algún día estaremos frente a ti. Cara a cara le veremos. Y allí, Señor, no queremos sentir vergüenza ni pena. Queremos glorificarte siempre. Hagamos lo que hagamos en el nombre de Jesús. Amén. Que esté muy bien.